Cerebro Sapiens presenta 15 trucos psicológicos que realmente funcionan. Las personas son seres extraños y fascinantes, por decirlo menos. Y puede ser difícil manejar situaciones sociales si no has investigado sobre las peculiaridades de la psicología humana. Sin embargo, lo opuesto también es cierto, al comprender algunos hechos psicológicos fundamentales sobre cómo funciona la mente humana, puedes darte una ventaja significativa en la vida. También tendrás una ventaja sobre la mayoría de aquellos que navegan por el mundo meramente por instinto y emoción. Los siguientes trucos psicológicos te ayudarán en una amplia gama de áreas en las que puedes mejorar, incluyendo primeras impresiones, comunicación, capacidad para avanzar, ganar admiración, y más. Número 1. Observa el color de los ojos para carisma instantáneo. El contacto visual juega un papel importante en la socialización. La falta de él puede hacerte parecer nervioso o como si estuvieras tramando algo, y demasiado. Puede hacer que parezcas raro o un acosador. Cuando conoces a alguien nuevo, toma nota mentalmente del color de sus ojos. Este truco es más para ayudar con el timing. El color de los ojos de la otra persona no es excesivamente importante, pero al tomarte el tiempo para observar, mantendrás la cantidad adecuada de contacto visual. Número 2. Mantente calmado para calmar a una persona enojada. Cuando alguien se comporta mal, generalmente es porque está enojado y tus acciones a veces provocan ese enojo de manera no intencionada. Así que haz un esfuerzo consciente por mantener la calma. Mantener la compostura hará que los sentimientos de ira se disipen en la otra persona. Incluso pueden sentirse culpables y pedirte perdón. Número 3. Guarda silencio y mantén el contacto visual para obtener una respuesta satisfactoria. Si le haces una pregunta a alguien y te da una respuesta incompleta o reservada, todo lo que tienes que hacer es guardar silencio durante unos segundos y mantener su mirada. El contacto visual, combinado con el silencio, creará una corriente subyacente de tensión que querrán romper, llevándolos a elaborar más sobre sus pensamientos. Número 4. Redúcete las opciones cuando no puedas tomar una decisión. Algunas personas asumen que tener más opciones e información es mejor, y realmente lo prefieren, pero tener demasiadas opciones puede paralizar. Según investigaciones, solo podemos analizar 4 opciones posibles a la vez y aún tomar una decisión. Entonces, para ser más efectivo al tomar decisiones, limítate a solo unas pocas opciones a la vez. Esto te dará tiempo suficiente para pensar en cada una, mientras también te proporciona suficiente espacio para pensar en otro conjunto de opciones. Número 5. Haz del miércoles algo más que solo el día de la mitad de semana. Todos esperan con ansias el fin de semana, y siempre parece estar lejos cuando te levantas el lunes por la mañana. Entonces, planea algo a lo que puedas esperar con ansias los miércoles. Si planeas una actividad sencilla, como ir a tu heladería favorita y darte un gusto, o tener una cita para ver una película con un amigo, lo anticiparás al principio de la semana. Cuando llegue el miércoles, la mitad de la semana habrá pasado y estarás mucho más cerca del fin de semana. Número 6. Mastica chicle para calmar tus nervios. Si estás a punto de hacer algo que te pone tenso o nervioso, mastica un chicle. El motivo de esto es que para la mayoría de las personas, el acto físico de masticar un chicle es una experiencia relajante. Esto resulta en menores niveles de la hormona del estrés cortisol en el torrente sanguíneo y una reducción en las sensaciones generales de tensión y preocupación. Masticar chicle básicamente engaña a tu cerebro haciéndole creer que estás cómodo y tranquilo. Número 7. Engaña a tu cerebro para dejar de procrastinar. Si eres un procrastinador crónico y tienes una tarea importante por delante, considera pensar en la tarea antes de ir a dormir. Obligarás a tu cerebro a actuar mentalmente en ello, y comenzará a trazar un camino hacia la finalización de la tarea. Básicamente, antes de completar la tarea en el mundo físico, hazlo primero en tu cabeza. Entonces, cuando realmente estés haciéndolo,
tu cerebro ya habrá completado una parte significativa de la tarea, lo que te facilitará mucho más hacerlo. Número 8. Bosteza para saber quién te está observando. Todos hemos experimentado esa sensación de que alguien nos está mirando, como si pudiéramos sentir su mirada en la nuca. La próxima vez que pienses que alguien te está mirando, usa este sencillo truco psicológico para averiguarlo. Solo tienes que bostezar. Pero asegúrate de que la persona te vea bostezar y luego observa su reacción. El bostezo es contagioso, así que si reacciona haciendo lo mismo, significa que te está mirando a ti. Este truco es genial si quieres saber si tu enamorado te está mirando, o simplemente para saber quién está interesado en ti. Número 9. Haz tus peticiones en persona. Es conveniente y no confrontativo pedirle a la gente que haga cosas por correo electrónico. Pero si realmente necesitas que se haga algo, es mejor preguntar en persona. Los investigadores descubrieron que poner a alguien en una situación comprometida es considerablemente más probable que resulte en que se tome una acción, incluso si es incómodo para la persona. Básicamente, serán menos propensos a rechazar cuando les pidas cara a cara. Número 10. Aprende cosas explicándolas. Uno de los métodos más efectivos para aprender y recordar algo es intentar explicárselo a alguien. Al explicar algo, tenemos la tendencia a simplificar las cosas. Y esto puede ayudarte a concentrarte en los puntos más importantes de la información que deseas retener. Número 11. Engaña a tu mente para estar de buen humor. Si te sientes deprimido, fingir una sonrisa engañará a tu cerebro haciéndole creer que estás de buen humor. El cerebro y el cuerpo intercambian retroalimentación simultáneamente. Por lo tanto, uno puede afectar significativamente al otro de varias maneras. Fingir una sonrisa activará redes cerebrales de la misma manera que lo haría una sonrisa genuina. Por lo tanto, fingir sonreír puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Número 12. Elimina a los detractores pidiendo un pequeño favor. Si tienes la sensación de que a alguien no le gustas, intenta pedirle un pequeño favor, como prestar un bolígrafo. Si no les gustas, estarán predispuestos a negar tus peticiones. Sin embargo, dejar que alguien preste un bolígrafo es un favor tan pequeño que les resultará difícil decir que no. Una vez que te den el bolígrafo, reconsiderarán su percepción de ti. Parece loco, ¿verdad? Pero esto sucede debido a la aversión de nuestro cerebro a la disonancia cognitiva, lo que lo hace luchar contra situaciones en las que las acciones y creencias están en desacuerdo. Cuando alguien hace un favor a alguien hacia quien puede tener sentimientos negativos, su cerebro racionalizará que la otra persona debe ser digna de su ayuda, y por lo tanto, no puede ser tan malo como habían asumido anteriormente. Número 13. Despeja tus preocupaciones escribiendo. Cuando te sientas estresado o ansioso, tómate 5 a 10 minutos para escribir tus pensamientos. Escribe lo que está sucediendo en ese momento y haz una nota de lo que te está causando más tensión, así como la posibilidad de lo que podría suceder a continuación. Sorprendentemente, descargar tus ansiedades en escritura libre libera recursos cerebrales, permitiéndote recuperar tu enfoque más fácilmente. Número 14. Cuenta hasta 5 y haz las cosas. Cuando no quieras hacer algo que sabes que deberías hacer, convéncete de que contarás hasta 5 y luego lo harás. Por ejemplo, si estás pensando en saltarte el gimnasio, detente por un momento, cuenta hasta 5. Y luego prepárate para ir. Mientras cuentas, le das a tu cerebro algo de tiempo para racionalizar la situación y actuar en consecuencia, en lugar de tomar una decisión precipitada sin pensarlo primero. Número 15. Deja una impresión duradera. Si quieres que el tiempo que pases con alguien sea memorable, este truco podría ser justo lo que necesitas. Las personas son mucho más propensas a recordar sus primeros y últimos recuerdos de una persona o evento. Lo que está en medio puede ser un poco confuso. Y puedes aprovechar esto a tu favor. Por ejemplo, si estás en una cita y quieres causar una buena impresión, enfocarte en hacer un esfuerzo al principio y al final de la cita,
Creará recuerdos que son fáciles de recordar, ayudándote a ser más memorable. El poder de la mente humana es impresionante y de gran alcance. Pero puedes influir en ella con facilidad. Comprender la psicología, incluso a un nivel simple, puede darte una ventaja en cualquier situación. Para ser claro, estos trucos psicológicos no deben confundirse con tácticas manipuladoras para engañar a las personas y obtener lo que quieres. Deben usarse simplemente para mejorar tu situación y tus relaciones interpersonales y de comunicación en general. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para ver más vídeos como este, haz clic en el botón de suscripción y recuerda hacer clic en el botón de notificación. También asegúrate de ver nuestros otros vídeos. Gracias por ver.